Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Blancas. Les doy la bienvenida en nombre del equipo de la Biblioteca Felipe MacGregor. Les agradecemos a todos su asistencia esta tarde en la capacitación Estrategias de Búsqueda de la Información. Eh, en esta capacitación se verán las etapas del proceso de búsqueda y las técnicas de recuperación de información, todos estos puntos acompañados con ejemplos que nuestra compañera Paola Samamé, y bibliotecóloga, ha preparado para la capacitación de esta tarde. La dinámica de la capacitación va a ser la siguiente. Paola hará su exposición durante aproximadamente 50 minutos. Mantendremos los micrófonos y las cámaras apagadas para una mayor fluidez de la red. Eh, las preguntas que puedan surgir en medio de la exposición la haremos vía chat y nosotros se la alcanzaremos a Paola cuando ella lo solicite. Al finalizar la exposición, abriremos los micrófonos para las repreguntas o preguntas que puedan surgir. Eh, entonces, le doy el pase a Paola. Paola. Gracias, Juan. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Samamé, soy licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. La capacitación que voy a brindar el día de hoy es sobre estrategias de búsqueda de información. El contenido es el siguiente. Vamos a iniciar con búsqueda de información, etapas del proceso de búsqueda, identificar los conceptos claves, técnicas de recuperación de información, ejemplo, y culminamos con consejos para replantear la estrategia de búsqueda. Al escuchar o leer la expresión de búsqueda de información, muchas personas representan mentalmente el concepto asociado a esta imagen, ¿no? Una caja de texto y un botón buscar, que es la forma más simple y habitual de buscar información. Pero, ¿qué es la búsqueda de información? Es un proceso articulado y en muchas ocasiones retroalimentado que se inicia cuando una persona tiene un problema que quiere resolver mediante la obtención de cierta información y termina cuando la persona resuelve este problema con la información adquirida. Es importante para poder empezar a resolver nuestros problemas de información con la máxima eficiencia, asumir que la búsqueda de información es un proceso con unas etapas por las que ir pasando, ¿no? Para la búsqueda de información, primero tenemos que definir nuestras necesidades de información, es decir, qué necesitamos. Luego, el segundo punto es localizar las fuentes de información adecuadas, es decir, dónde buscamos. El tercer punto es establecer una estrategia de búsqueda, el cómo buscar. El cuarto punto es evaluar los resultados de la búsqueda de la información y terminamos con gestionar la información obtenida. El primer punto que se refiere a definir nuestras necesidades de información. Es importante que nosotros tengamos presentes la información previa que tenemos de cierta fuente de información, porque esto nos va a permitir decidir si vamos a realizar una búsqueda simple o una búsqueda avanzada. Por ejemplo, si queremos buscar cierta información de algún autor en particular, por ejemplo, vamos a poner que necesitamos los libros de este autor, Juan Abugataz. Bueno, por el momento parece que hay un problema con el catálogo en línea. Sí. Bueno, regresamos a la diapositiva.
La información previa nos sirve para definir si vamos a realizar una búsqueda simple o una búsqueda avanzada, es decir, tenemos información de nuestra fuente de información, por ejemplo, el autor, el título o cualquier otra información, entonces realizamos una búsqueda simple y que se diferencia a la avanzada, que intervienen más información, ¿no? El segundo punto para definir nuestra necesidad de información es destacar los aspectos en los que estés especialmente interesados y los que excluirás. Es decir, si yo quiero realizar mi marco teórico, entonces voy a buscar conceptos. También puedo buscar en otro caso si necesito casos, ¿no? El siguiente punto es determinar el periodo de tiempo en el que estás interesado, ¿no? La cobertura geográfica, las lenguas en que vas a entender la información. La mayoría de la información de investigación está en inglés, ¿no? Pero es lo que más vas a encontrar, pero también en español si es lo que necesitas. Y el formato de los documentos, ¿no? Por el momento que se está viviendo no tenemos acceso a material en físico, entonces necesitamos un material que nos dé información directa, ¿no? Como el material digital, por ejemplo. También tienes que concretar el punto de vista desde el cual enfocarás la búsqueda. Si es sociológico, estadístico, metodológico, histórico o económico, entre otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tema, calidad en la educación, calidad en la educación superior, ¿no? Calidad en la educación a distancia en la educación superior. Primero, lo que hacemos es definir nuestras necesidades de información, lo que quiere decir que en este caso necesitamos, como es una información, una investigación general, entonces necesitamos conceptos y casos. Las fechas que necesitamos lo he definido del 2010 para adelante, ¿no? Necesitamos información en español, también podemos usar información en inglés, pero primordialmente en español. La definición geográfica en América Latina y España, y necesitamos información digital. El segundo punto sería localizar las fuentes de información adecuadas, ¿no? Tenemos que seleccionar las fuentes de información que mejor se ajusten a nuestras necesidades. ¿Pero qué son fuentes de información? Son recursos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información. Fuentes de información primaria, secundaria o terciaria. Las fuentes de información primaria son aquellas que nos ofrecen información inédita. Pueden ser artículos, libros, entre otros. Las fuentes de información secundaria son las que trabajan a partir de las primarias. Revaloran, sintetizan y reordenan, por ejemplo, una compilación. Las terciarias son guías físicas virtuales que contienen a las anteriores, por ejemplo, bibliografías, catálogos en línea. En la primera aproximación que tenemos al tema de investigación, no está mal usar buscadores generales, ya que nos acercan a una visión general del tema, pero tenemos que tener presente que no nos podemos quedar solo con eso, ¿no? Porque nuestro fin es hacer una investigación científica, entonces tenemos que recurrir a bases de datos, buscadores, directorios especializados que nos ayudarán a encontrar la información científica especializada que requerimos. Hay algunas confusiones en algunos conceptos sobre recursos de información. Por ejemplo, las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Contienen información sobre documentos, referencias, muchas de ellas están en textos completos. Por ejemplo, las bases de datos que tenemos suscritas en la universidad, las bases de datos EBSCO y el libro. Buscadores. A diferencia de las bases de datos, son aplicaciones que manejan grandes bases de datos
referencias y páginas web recopiladas automáticamente por algoritmos de rastreo. Por ejemplo, el más conocido, el buscador Google. Repositorios son conjuntos de documentos digitales que integran una colección centralizada con carácter académico. Son todos los documentos que son producidos por la universidad, muchas veces están en los repositorios. Ejemplo, el repositorio institucional de la universidad. Otros dos conceptos que se suelen confundir son biblioteca digital y catálogo en línea. Las bibliotecas digitales es una colección de documentos digitalizados que están disponibles en la red, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, que es la biblioteca de la Biblioteca Nacional de España, y la Biblioteca Digital de la BNP. El catálogo en línea es un sistema automatizado que te permite localizar los recursos que están disponibles en tu biblioteca. El catálogo en línea no contiene documentos digitalizados, pero contiene la información de las fuentes de información que tiene una biblioteca, por ejemplo, nuestro catálogo en línea. Hay muchas más fuentes de información, claro. Nosotros hemos mencionado los catálogos electrónicos, bases de datos, bibliotecas digitales, repositorios institucionales, pero también hay otros como Google Académico, Google Books, Microsoft Academic, entre otros. El miércoles vamos a realizar una capacitación sobre recursos de acceso abierto, entonces ahí vamos a ampliar esa información. ¿Qué criterios se usan para seleccionar estas fuentes de información? Primero, la materia que cubre la fuente de información. Por ejemplo, las bases de datos, existen bases de datos multidisciplinarias o especializadas en algún tema. Por su cobertura geográfica, por ejemplo, los repositorios, tenemos repositorios nacionales a nivel Latinoamérica, europeos, según la lengua que utilizan. La mayoría está en inglés, o tiene traducciones en inglés, ¿no? Pero también podemos encontrar muchas en nuestro idioma. El tipo de documentos que recogen, libros, artículos, revistas, tesis, y los datos que aportan los registros bibliográficos. Por ejemplo, en el caso de los catálogos electrónicos, no contiene el documento digitalizado, pero contiene mucha información que nos va a servir en nuestra investigación. Siguiendo con el ejemplo propuesto, entonces nos tocaría localizar las fuentes de información. Yo he puesto algunas fuentes de información que nos pueden servir por el tiempo y para ejemplificar. La base de datos EBSCO, la Biblioteca Nacional del Perú y el repositorio de Minedu, por tratarse de un tema sobre educación. El punto número 3 es establecer una estrategia de búsqueda. Detectar las publicaciones, los autores y las instituciones más relevantes. Preguntar a expertos, como pueden ser nuestros profesores o alguna persona que haya realizado investigaciones sobre este tema, o también a los profesionales de información. También obtenemos información sobre publicaciones, autores e instituciones a partir de las búsquedas que realizamos, porque el proceso de la búsqueda de información es una constante retroalimentación. Y también podemos utilizar algunos recursos, ¿no? Como Google Académico, la búsqueda de autor. Nos puede dar mucha información también sobre un autor. Los otros puntos de establecer una estrategia de búsqueda es identificar los conceptos indicados, identificar los términos útiles para las búsquedas. Aquí usamos el lenguaje natural y el lenguaje controlado. El lenguaje natural se refiere al lenguaje que todos usamos, al lenguaje de las palabras claves. Pueden ser sinónimos, equivalencias en inglés o términos relacionados. El lenguaje controlado es el lenguaje que usamos los profesionales de información para describir una fuente de información. Nosotros muchas veces usamos una herramienta que se llama Tesauro, que es un listado, un vocabulario controlado. Nos sirve para normalizar los términos descritos en las fuentes de información.
También podemos contrastar y recoger palabras y materias indizadas de las bases de datos. Como les digo, como es una constante retroalimentación, podemos comparar estas materias encontradas en las bases de datos. Y terminamos con la identificación de las relaciones entre términos, que aquí implica el uso de operadores. Seguimos con nuestro tema propuesto, es la primera parte de establecer una estrategia de búsqueda. Aquí he definido algunos puntos, por ejemplo, una institución, un autor que trabaja mucho sobre este tema y 2 revistas. Ahora entramos al ejemplo. Esta es la base de datos que yo he elegido para hacer el ejemplo. Siempre tenemos que tener en cuenta conocer bien la herramienta que vamos a usar. ¿Cómo podemos hacer? En este caso, esta base de datos me proporciona a mí en ayuda la información de cómo se realizan las búsquedas. Aquí podemos ver que se pueden realizar búsquedas básicas, avanzadas y otras búsquedas con operadores que luego les voy a explicar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero al encontrar una herramienta que nos ayuda a encontrar información es conocer bien cómo se hacen las búsquedas. Este cuadro de texto aquí se realiza la búsqueda avanzada. Nosotros vamos a hacer combinaciones de búsqueda, entonces nos vamos a búsqueda avanzada. Y aquí podemos realizar la búsqueda con operadores booleanos, que son los operadores que nos permiten hacer combinaciones entre términos. Y tenemos and, or o not. En español, y, o y no. El and nos permite hacer combinaciones de 2 términos, combinándolos, y or nos permite hacer la búsqueda de un término u otro y not, la búsqueda de un término y no el otro. Entonces aquí hacemos aquí hemos hecho, según el tema que hemos elegido, hemos dividido y hemos identificado los conceptos implicados. Por ejemplo, el primer concepto es calidad, educación a distancia y educación superior. Luego tendríamos que ir identificando términos útiles para las búsquedas. Podríamos poner aquí calidad de la educación, calidad en la educación. Podríamos poner aquí educación a distancia, también podríamos poner educación remota, educación virtual. En cuanto a educación superior, tal vez podríamos poner un tema relacionado a universidades. Esta parte del cuadro la vamos a ir llenando según la información que vamos a ir encontrando. Primero con lenguaje natural y luego con lenguaje controlado. Entonces vamos llenando nuestra búsqueda. Ponemos calidad. Educación a distancia y educación superior. Como no sabemos de qué manera funciona bien una herramienta de búsqueda cuando nos enfrentamos la primera vez, es mejor que escribamos correctamente la palabra, en este caso con las tildes. Buscamos y nos arroja 78 resultados. En la parte izquierda de la pantalla nosotros podemos hacer, refinar la búsqueda mediante filtros, ¿no? En este caso deseo texto completo. Los años que hemos elegido
Yo puse desde el 2010 en adelante. Aquí está el tesauro que usa que se usa en esta búsqueda. Aquí, como les digo, ustedes pueden obtener términos que luego pueden ir alimentando su cuadro. Por ejemplo, ¿no? Guardo esta información que me va a servir luego para realizar búsquedas aquí o en otras herramientas. Luego realizo otro filtro más que va a ser el del idioma. En este caso queremos información en español. Y nos disminuye los resultados de búsqueda, ¿no? Nos quedamos con 49 resultados. También podemos ingresar al registro y aquí podemos obtener más información sobre la búsqueda, ¿no? Las materias o las palabras claves. Esta palabra clave me puede servir y así voy llenando mi cuadrito. Ahora vamos a realizar la búsqueda en inglés para ver cuántos resultados me salen. Como pueden ver, tenemos más resultados, ¿no? Hay más información. Siempre van a encontrar más información en inglés que en español. Entonces realizamos los mismos filtros. Aquí se han guardado los filtros. Y solo hacemos el de español. Entonces baja de una manera considerable nuestros resultados, ¿no? Entonces, podemos ir guardando la información que encontramos o realizar otro tipo de búsquedas, ¿no? También tenemos la búsqueda que podemos realizar, por ejemplo, con este operador, que es un operador que nos proporciona que podamos omitir algunas letras. Entonces nos va a buscar en todos los que contengan las primeras letras. Por ejemplo, estadística, nos busca en estadística, pero también nos busca en estadísticos. Este operador se llama de truncamiento. Esto nos puede facilitar cuando tenemos, no sabemos si buscarlo en singular o en plural. Por ejemplo, práctica. Entonces nos busca las variantes para ver los resultados. Podemos poner en español y así. También podemos escoger aquí
que el resultado no salga, por ejemplo, en el título. Como ven, me sale el resultado solo en el título. También podemos revisar usando otro operador, que es el operador de proximidad, que permite realizar las búsquedas dentro del texto con restricciones de adyacencias de palabras. Pero tenemos que saber cómo funciona nuestra herramienta de búsqueda. En este caso, vamos a buscar en inglés con los mismos términos. Y le movemos a donde estaba. And, conservamos el and. Y ingresamos el operador de proximidad, que en esta herramienta que interpreta así, NI. Buscamos y podemos encontrar que la palabra educación superior y educación a distancia tienen una proximidad de menos de 5 palabras. Otro tipo de operador que podemos usar son las comillas. Por ejemplo, entonces nos busca la frase completa, exacta. Bueno, aquí en este caso tiene un cambio, en vez de calidad de la educación, busco calidad en la educación, pero si ven los otros resultados, es casi lo mismo, ¿no? Hemos puesto entre comillas. También tenemos la opción de buscar por autor. La autora que les comentaba, que ha hecho varios trabajos sobre la educación a distancia. Y para ver, entonces vemos los artículos escritos por esta autora, ingresamos y también nos da la opción de ingresar a este link y obtenemos una búsqueda más exacta de los artículos escritos por esta autora. También nos da la opción de ingresar a la revista. En este caso, para nuestra investigación sería de mucha utilidad tener la información de esta revista, entonces podemos consultar por el año todos los fascículos que tenemos acceso. Otro tipo de búsqueda que nos ofrece esta base de datos es por materias. Son los tesauros que incluyen las bases de datos. Por ejemplo, este tesauro corresponde al tema de educación.
Hacemos clic y según el tema que estamos buscando, nos arroja dos resultados, ¿no? Puede ser educación a distancia o universidades virtuales. Y podemos hacer una búsqueda con estos términos. Elegimos los dos y añadimos. Estamos usando el operador booleano O y realizamos la búsqueda. Entonces nos realiza la búsqueda automática por los términos del tesauro. Y aquí nosotros ya podemos hacer nuestros filtros, ¿no? Y así van disminuyendo la búsqueda y pueden consultar los artículos. Otro tipo de búsqueda que nos proporciona esta base de datos es por revistas. Por ejemplo, aquí pueden encontrar todas las revistas que contienen. Entramos al primero. Igual que en el ejemplo pasado tenemos los años y podemos consultar los fascículos. En el caso de los repositorios, este es el repositorio que yo he elegido porque ya que es un tema de educación podemos encontrar información aquí, ¿no? Como ven, la manera de buscar acá es muy diferente a las bases de datos, es mucho más simple. Te permite también ingresar por palabras, para ver, calidad, educación a distancia. Y nos arroja estos resultados. Aquí también puedes hacer búsquedas por filtros, ¿no? Título, autor, materia, fecha, contiene, no contiene. ¿Sí? Y podemos obtener aquí la fuente de información. Este es uno de las herramientas que les mencionaba, que les puede servir mucho para encontrar otros artículos. Es de Google Académicos, el buscador por autor. Por ejemplo, la autora que estábamos buscando hace un rato en la base de datos. Y ahí sí encontramos los artículos. Hay muchos artículos que están incluidos, claro, en las bases de datos, pero también podemos encontrar otros que están o en acceso abierto o en bases de datos suscritas, ¿no? Que se tienen que pagar una suscripción, pero es otra manera de encontrar por autor más información. A ver. Vamos a ir a la biblioteca digital. Aquí yo ya estoy logueada. Pueden ver aquí en el icono. Y la forma de buscar es ir aquí a búsqueda y realizamos nuestra búsqueda. Esta también es una búsqueda diferente porque te va sumando los términos. Por ejemplo, educación a distancia. Entonces te lo va sumando y si ponemos más,
sigues sumando más términos, ¿no? Más combinaciones de términos. También tienes filtros para revisar por autor, por materia, por año. Y puedes ingresar a la fuente de información, hacer una reserva en el caso de que esté prestado el libro. También tienes vista previa del libro para que veas el índice. Ahora vamos a ver el catálogo. Sí, ya está funcionando. El ejemplo que les daba al principio es cuando ingresamos un autor. Por ejemplo, tenemos el dato de un autor y queremos obtener los libros de ese autor. Muchas veces dejamos en la opción palabra clave. La opción palabra clave significa que el sistema va a buscar el autor tanto en el título como en el tema como en cualquier parte del registro. Entonces nosotros siempre tenemos que especificar qué estamos buscando. En este caso le damos la forma y le damos a buscar. De los 21 resultados que teníamos, ha disminuido a 18. En estos 18, el autor es el que estamos buscando. También podemos darle un orden. Por ejemplo, yo le voy a dar el orden a los títulos. Y me ordena el título. Aquí está empezando por la A porque cuando procesamos la información del sistema no cuenta ni los artículos ni los espacios, así que está contando desde cero. Entonces tenemos nuestra lista ordenada, también tenemos los filtros que les mencionaba que también existen en casi todas las herramientas de recuperación de información. Y también podemos realizar una búsqueda avanzada. Y aquí podemos especificar, ¿no? Si queremos el mismo autor, pero queremos solo libros de ese autor o queremos un rango de fecha, también le podemos incluir el idioma, podemos hacer el orden que hicimos anteriormente, pero previa a la búsqueda, ¿no? Entonces, nos da los resultados que son publicados en el 2006 y en el 2005. Es así como vamos completando nuestro cuadro para establecer una mejor estrategia de búsqueda. Vamos a ir, como les dije, es una continua retroalimentación que realizamos. ¿Cómo hacemos si obtenemos muchos resultados? Podemos replantear la búsqueda y combinar los nuevos conceptos con el operador AND. También podemos añadir más conceptos relevantes para la búsqueda. También podemos utilizar más descriptores, utilizar campos restrictivos, tipos de publicación, idioma, tipos de documentos. También podemos utilizar operadores de proximidad para enlazar los conceptos. Si obtenemos pocos resultados, podemos replantear la búsqueda y añadir sinónimos, combinándolos entre sí con el operador OR, eliminar los conceptos menos relevantes de la búsqueda y mantener solo los más importantes, utilizar términos en lenguaje natural, podemos ampliar la búsqueda a todos los campos y eliminar los operadores de proximidad si los hemos utilizado. Claro. El cuarto punto del proceso de búsqueda de información es evaluar los resultados de la búsqueda. Es decir, una vez localizada la información a partir de las fuentes de información, hay que seleccionar
evaluar los resultados de búsqueda y hay que comprobar si lo que hemos recuperado es útil y relevante para nuestra investigación. Y el último punto para tener la búsqueda de información, para completar el proceso de búsqueda de información, es gestionar la información obtenida. Es decir, una vez que se dispone de la información, hay que guardarla, organizarla adecuadamente para poder recuperarla con facilidad y rapidez en el momento oportuno. No podemos usar marcadores de navegador o crear un perfil personalizado en nuestra herramienta de búsqueda de información, por ejemplo, en nuestra base de datos. Para realizar una búsqueda. Y aquí tenemos opciones para guardar ya sea nuestra búsqueda o algún artículo interesante que hayamos encontrado. Por ejemplo, podemos mandar una alerta a nuestro correo electrónico. En el caso de En el caso de que este artículo nos interese, podemos añadirlo a las carpetas y vamos a encontrarlo en nuestra carpeta y así vamos a ir almacenando la información que nos es pertinente para la investigación. Lo que me parece importante también es cuando realizamos las búsquedas por publicaciones, podemos crear una alerta con los últimos números que se integren a la base de datos, entonces nosotros podemos tener información más actualizada para nuestra investigación. Vamos a guardar una búsqueda. Podemos guardar la búsqueda. En este caso, cuando guardamos la búsqueda, nos está guardando todos los resultados que hemos realizado en la búsqueda, si es que nos interesan, ¿no? Entonces nosotros ya podemos acceder y gestionar nuestra información. En el caso del catálogo en línea también podemos gestionar nuestra información y almacenarla agregándola en listas, si es que nos interesan estos dos libros. Podemos guardarla en una lista pública o una lista privada o crear una nueva lista. Otra opción para gestionar la información que hemos obtenido es utilizar los gestores de referencia. El próximo lunes tenemos una capacitación sobre el gestor de referencia Mendeley. Ahí se podrá ampliar la información sobre este tema. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Paola. Tenemos unas preguntas que te alcanzamos. La primera es de Juan Pablo. ¿Cómo puedo buscar definiciones de términos? Por ejemplo, la palabra oferta turística.
¿Cómo podemos buscar definiciones de términos? Bueno, depende de la fuente de información que estés buscando, ¿no? Porque en sí las definiciones de los términos tú los podrías encontrar en un material de referencia, ¿no? Podrías buscar también en tesis, cuando quieres obtener conceptos, pero puedes encontrar en mayor grado en las fuentes de información de referencia, ¿no? Diccionarios, enciclopedias. Tenemos la pregunta de Diana Alomía, dice, ¿hay alguna herramienta para traducir la información en caso se encuentre disponible en español? En caso no se encuentre disponible en español. Bueno, dentro de las herramientas, ¿no? Pero puedes usar herramientas fuera de las bases de datos, ¿no? Lo más usual es usar un traductor. El traductor de Google creo que es el más usado, ¿no? Miriam Joya hace una pregunta, pero ahí sí la podemos ayudar directamente. ¿Cómo ingreso al repositorio desde el portal de la Ruiz? Miriam, accedes, si quieres acceder desde el portal, tienes que ir a la sección de biblioteca, y dentro de la sección de biblioteca está el acceso al repositorio institucional. Bueno, puedes ingresar al catálogo en línea también. con tu usuario y contraseña, y ahí encuentras las bases de datos y abajo aquí la opción de repositorio. Luego tenemos la pregunta de Diego Arévalo. Nos comenta, tengo entendido que la PUC tiene contratado el servicio de EBSCO. ¿Hay alguna diferencia entre tener el repositorio integrado o funciona de igual manera? Bueno, hay herramientas que hacen la búsqueda, que tienen integrados todos los sistemas de recuperación. Por ejemplo, tienen integrado el catálogo en línea y tienen integrado las bases de datos, otros recursos que tengan. Entonces, es una búsqueda global. Aquí tienes que hacer la búsqueda en cada herramienta de recuperación. Bueno, esas son las preguntas que hemos encontrado en el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta o repregunta, podría hacerlo directamente activando su micrófono. Quedamos atentos. Sí, hola Juan Blancas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Disculpa que reformule mi pregunta porque justo me llamaron. ¿Cómo hago para buscar la definición de una palabra? Porque, por ejemplo, para mi tesis necesito poner definiciones, ¿no? Entonces, a mí necesito poner la definición y poner el nombre del libro, la edición, todo, ¿no? Todo lo que necesito para poner una definición y toda la búsqueda del libro, ¿no? Para una tesis. Claro, ahí te podría ayudar bastante lo que es los gestores de referencia para poner la información de la fuente de información que deseas. Como te digo, las definiciones las puedes encontrar en las tesis, no puedes encontrar conceptos o definiciones más claras en alguna fuente de referencia. O sea, es como si estuviera buscando un libro, porque como te digo, ¿no? Yo necesito encontrar la definición de una palabra, después Claro, el libro. las definiciones de palabras las puedes encontrar en un material de referencia, como un diccionario. La otra parte de tu pregunta es sobre la información que necesitas poner, por ejemplo, no sé, el autor, qué revista has usado. Eso te puede ayudar bastante en los gestores de referencia. Como te digo, el próximo lunes tenemos una capacitación. Ah, ya. Y ahí puedes ampliar sobre este tema. Ah, bacán, Paola, Ya. gracias. Ok. Si hubiera alguna pregunta más, pueden abrir sus micrófonos.
Una consulta, ¿a qué se refiere con gestor de referencia o fuente de referencia? Gestor de referencias son herramientas que nos ayudan a gestionar la información. Por ejemplo, las bibliografías, las referencias bibliográficas, todas las informaciones que tenemos sobre la fuente de información. Nosotros vamos a tener la capacitación de Mendeley, pero también existen otros gestores de referencia, ¿no? Por ejemplo, Zotero, Redboard. Ah, ok, y tengo entendido que esa capacitación va a ser de esta a la otra. El próximo lunes. El próximo lunes, ¿no? Sería la tercera capacitación. Sí. Ah, y ahí va a poder responder, digamos que la pregunta de mi compañero, ¿no? Buscar esas definiciones de ciertos términos, ¿no? Lo que va a ayudar a responder es la segunda parte de la pregunta de tu compañero, que me preguntaba sobre lo referido a las referencias bibliográficas, ¿no? Ya, y creo que eso lo van a poder explicar y desarrollar la próxima capacitación, o sea, la del miércoles, ¿no? No, la de miércoles es sobre recursos de información de acceso abierto y la de lunes es sobre el gestor de referencia Mendeley. Ya, o sea, a ver si entendí, como para terminar. Por ejemplo, si busco una palabra, podría ser un poco básica, por ejemplo, ética, ¿no? Hay ciertos autores que tienen un concepto de lo que es ética, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar, ¿no? A estos diferentes autores que hablen sobre esta definición? O sobre este concepto. Como te digo, hay material de referencia que te puede ayudar. En estos casos, diccionarios. Si tienes alguna consulta, te podemos ayudar por medio del servicio de referencia en línea. Podemos buscar fuentes de información de referencia que te puedan ayudar con las definiciones, ¿no? Porque hay diccionarios, por ejemplo, de determinados temas, o hay diccionarios generales. Entonces también tendríamos que buscar un diccionario digital que te pueda ayudar en el tema específico. Ah, ya, ok, listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Paola, ¿podrías poner la diapositiva donde están los datos de contacto? Sí. Bueno, mientras va surgiendo otra pregunta, aprovechamos en informarles que Biblioteca en este periodo de emergencia sanitaria ha implementado 2 servicios. Uno de ellos es el de referencia en línea, el cual tiene como objetivo proporcionarles información en soporte digital. Esta información que nosotros recuperamos de nuestras bases de datos de suscripción, así como bases de datos de acceso libre. Esta información recuperada la enviamos vía correo electrónico, como documento adjunto, en algunos casos como un enlace hacia el sitio de referencia. Este servicio está disponible a través de los canales habituales de comunicación que tiene la biblioteca, y también a través de una sala de videoconferencia, el cual mi compañero Gonzalo está pegando en este momento el enlace, ¿no? El horario de atención para este servicio va de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Luego también implementamos el servicio de digitalización, en el cual, como sabemos, no tenemos acceso a la colección física. Entonces Biblioteca decidió implementar el servicio en el cual podemos digitalizar parte del contenido de un título específico. Ustedes pueden acceder a nuestro catálogo de biblioteca,
en donde buscan el título que ustedes necesitan, el fragmento del libro, Es porque me dé un o un artículo de alguna revista que no se encuentre en internet, y entonces nosotros lo digitalizamos y se lo enviamos vía correo electrónico en el formato digital, ¿no? Estos dos servicios se ha implementado Biblioteca en este periodo de emergencia y los ponemos a disposición de la comunidad de la UAR. Si hubiera alguna pregunta más, los micros están abiertos. Sí, buenas tardes. Felicitaciones por la... ¿Me escuchan? Sí, habla la profesora Miriam Joya. Buenas tardes con todos. Felicitaciones por la explicación. Siempre hay detalles que siempre suelen pasar al momento de la búsqueda, particularmente me ha pasado y siempre me han apoyado. En este caso sí he tenido dificultades, si me permitirían 2 consultas. La primera es con respecto a la búsqueda, ¿no? Ya Paula ha socializado bastante bien cómo es, pero la idea es ponerlo un poquito también en práctica en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? El tema de neurociencia, que estoy trabajando con mis estudiantes, relacionada con el tema de la primera infancia, es decir, niños menores de 5. Entonces ahí habrían 2 términos. Ya Paola ha socializado un poco cómo es el filtro, pero si le soy sincera, al momento de buscarlo a través de EBSCO, no me arroja lo que yo deseo, porque de repente no lo estoy haciendo bien la búsqueda, como usted misma ha dicho, es por autores, etc, 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 por años, qué sé yo. Entonces, lo mismo les pasa a los estudiantes. No sé si también la segunda pregunta va por eso. ¿Les han socializado cómo hacer la búsqueda a través de las plataformas que ellas puedan utilizar? O de lo contrario, porque yo a veces deseo darles el dato, ¿no? Donde está el libro ubicado con ustedes y para que ellas puedan hacer la digitalización, no sé, o de otra forma. Es por ahí va mis 2 consultas. Muchas gracias. Tal vez para obtener más información sobre determinado tema, tal vez sería oportuno revisar la búsqueda con los términos en inglés, ¿no? Podría arrojarle más fuentes de información. También usted, por ejemplo, como di la pauta de guardar las búsquedas de información, tal vez usted podría realizar una búsqueda de información y guardar la búsqueda y compartirla con sus alumnos, ¿no? De esta forma ellos podrían obtener la información de manera más rápida. Disculpe, en este caso tendría que yo guardar la búsqueda, que es como hace rato usted mencionó, ¿no? En una carpeta, si no me equivoco. Ajá, si es que desea compartirla con sus alumnos, también podría enviarle un correo ahí en la opción, ahí para enviar correos. Entonces usted también podría enviarle esos correos a sus alumnos. Y directamente se va la búsqueda ya lista, entre comillas, a ellas. Ok, me quedó clarísimo. Gracias, Paola. Okay. Sebastián levantó la mano. Sebastián, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Hace unos minutos un compañero habló sobre una reunión que va a haber una tercera capacitación. Eso quería saber. Son 2 capacitaciones más. Uno es sobre recursos de información de acceso abierto, que es el miércoles, y el otro es sobre gestor de referencia Mendeley, que es el próximo lunes. Ok, gracias. Bien, si no hay más preguntas, entonces daremos por finalizada esta capacitación. Les agradecemos a todos su participación la tarde de hoy y tenemos igual nuestros canales de comunicación, como es el correo y el servicio de referencia en línea, para que ustedes nos contacten para los servicios que requieran. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Paola. Gracias.